Siempre me llamó la atención eso, porque si el embrión es seleccionado y está en perfecto estado, correcto, y se coloca, debería, debería fecundar o reproducirse de la mejor manera sin ningún inconveniente. Cuando Bueno, no fíjate, sucede, son problemas de la madre. no, no necesariamente, fíjate tú. Digamos, la pata coja de fertilidad es la implantación. Ok. El problema es, todavía nadie sabe por qué si tú estás transfiriendo en una paciente joven, bueno, sí, hay una explicación que te lo voy a dar un poquito más. Por Ahora, favor, estamos para eso. cuando, Ilústranos. cuando tú agarras un embrión que obviamente tú no sabes si está sano o no, sino simplemente morfológicamente es bueno, vamos a hablar de bonito. No, digo, Tienes una perdóname, paciente. digo porque seleccionan los gametos para hacer ese embrión, ¿no? Sí, pero el problema es que cuando tú haces una fertilización in vitro normal, común y corriente, sin hacer un diagnóstico preimplantatorio, tú puedes tener un embrión morfológicamente normal, o sea, Sí. de que cumpla las características de ser un embrión ideal, pero probablemente ese embrión tiene un problema cromosómico que tú no lo sabes y por eso no se implanta. Ya. Fíjate, que la tasa de fecundidad del ser humano es más o menos del 15%, o sea, no es muy alta. Eh, claro, tú dirás, bueno, pero es que ¿cómo hace la gente que vive en zonas populosas, que tienen 5 o 6 hijos? Bueno, sí, claro, empezaron desde los 14 años. Pero realmente la tasa de fertilidad del ser humano es muy baja, es la más baja de los mamíferos. Es Nuestra difícil fertilidad. quedar embarazado entonces. Ojo, y hay algo muy importante, que la fertilidad de un mamífero, siendo nosotros mamíferos, tiene que ser inmediatamente que comienza la madurez sexual. Claro. A un perro, un gato, un león, un tigre, ellos no esperan para reproducirse, ellos entran en la madurez sexual y se reproducen. ¿Qué pasa con el ser humano? Sí. El ser humano, como cualquier mamífero, debería reproducirse desde que se desarrolla como hasta los 25 o 30 años. ¿Qué pasa? Nosotros esperamos mucho más tiempo y nuestra fertilidad va a estar comprometida. Pero mientras más temprano tú empieces a buscar bebé, obviamente lo vas a lograr. Entonces tú de repente estás implantando embriones morfológicamente normales en una paciente de 35 años y la tasa de éxito va a ser aproximadamente 30%, no va a ser más de eso. Ya, entonces razón tenían nuestras abuelitas y bisabuelas Es correcto. que se reproducían a los 14, 15, cuando ya estaban, digamos, formadas o ya se habían, ¿cómo se dice? Desarrollado. Cuando ya estaban desarrollados, Claro, claro. comenzaban a reproducirse y a tener familia. Claro, mira, ve hace 50 años atrás, 100 años atrás, no había problemas de fertilidad. Bueno, había muy poco, porque Sí. la gente se casaba muy joven. Y entonces, ahora no, ahora las mujeres, nosotros nos hemos trasladado un poco a cómo es la población europea. Sí. Eh, nuestros hijos se van a, no sé, van a empezar a tener bebés a los 35, 36 años. Este, cosa que obviamente los va a traer problemas de reproducirse. Eso no, eso es así. Pero aumentamos el trabajo en el laboratorio. Por Es cierto, correcto. en estos 20 años, ¿cuántos años tiene el laboratorio? Bueno, del 72 acá, bueno, ya perdí la cuenta, son Sí, muchísimos. 48 años. Por ahí, vamos, van para los 50 años. Y yo 48 tengo años. 20, Eh, 21 con Increíble. fertilidad. Tú tienes 21 años en el laboratorio. En la unidad de reproducción, sí. Ok, ¿cómo ha sido ese incremento en esa demanda en el laboratorio en tus 21 años? Bueno, mira, obviamente por ser nosotros un laboratorio de referencia, eh, la primera unidad de reproducción de Venezuela, el segundo caso, como tú lo comentaste, es el segundo caso de un bebé nacido en Latinoamérica. Nosotros hemos mantenido un trabajo constante, a pesar de las condiciones país, de las condiciones de pandemia.
tenemos la fortuna de ser una unidad que todavía tenemos un buen volumen, entendiendo también que el problema país ha obligado a muchas unidades del interior del país por escasez de agua, por problemas de luz, por problemas de, sin entrar en temas políticos, han tenido que cerrar sus puertas. Incluso unidades de Caracas han tenido que cerrar sus puertas. Entonces, yo digo que tengo la fortuna o tenemos la fortuna de cubrir esas pacientes que por falta de otras unidades pues van con nosotros, y obviamente ese know-how del ser Fertilab con tantos años pues nos garantiza que las pacientes lleguen. Y obviamente no es por alabarnos ni mucho menos, pero yo creo que nosotros somos un grupo de médicos que aportamos mucho, con mucho cariño, con mucho amor, apoyamos mucho al paciente. O sea que hay muchos factores que hacen que todavía nosotros seamos una unidad exitosa desde el punto de vista del paciente, porque está bien, eso es importante, pero también desde el punto de vista del número, porque tú tienes que tener unos resultados de embarazo aceptables. Entonces, y eso lo hemos logrado, lo hemos mantenido a pesar de la crisis. Bien, no, te preguntaba esto porque con respecto a lo que estamos hablando, que cada vez las personas deciden tener hijos, procrear con una edad más avanzada, entonces me imagino que tienen que asistir al laboratorio para la mayoría, sí, o en muchos casos para poder llevar a cabo eso, el embarazo. Por eso te lo preguntaba. Sí, lo que pasa es que uno lo que hace es, a ver, cuando llega el paciente a la unidad, no necesariamente todo el paciente que va a la unidad necesita una terapia de alta complejidad, que es la fertilización in vitro. Ya. Uno puede empezar con terapias más sencillas, va desde relaciones dirigidas, que es ayudar a la paciente a que ovule y programarle los días, digamos, más fértiles. Luego puede ser también con un tratamiento más sencillo que se llama inseminación, que es agarrar el semen del varón, lavarlo y colocarlo dentro del útero, sí, hasta que uno llega a la fertilización in vitro. No todos los pacientes que acuden a la unidad necesitan una fertilización in vitro. Bien, hay pasos previos para llegar a la fertilización. Tratamientos, quiero decir. Totalmente. ¿Correcto? Totalmente. Uno va clasificando al paciente según el problema. Bien. Dentro de las parejas de la comunidad LGTB y demás, trabajan en la fertilización para que ellos tengan sus hijos también. Sí, fíjate. ¿Cómo es el caso ahí con las donantes? ¿Cómo es el caso con las donantes también, por favor? Fíjate, en relación a la población LGBTB, sí, bueno, vamos a decir homoparentales. Nosotros llamamos homoparentales. Más bien, homoparentales, sí. Ese es el término, entonces. Homoparentales ¿Cómo es el proceso, sexo? Perdóname, ¿cómo es el proceso de fertilización en las parejas homoparentales? ¿Sería así? Puede ser, depende si son hembra-hembra o varón-varón. Ok, hablemos de hembra-hembra y de varón-varón. Primero hemos evolucionado porque quizás cuando yo comencé era fuerte, era como tabú aceptar pacientes homosexuales o homoparentales. Ya eso ha evolucionado, ya incluso la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, la Red Latinoamericana es como la sociedad nuestra a nivel latinoamericano, sí, ya acepta, incluso nosotros en la sociedad venezolana hemos tenido debates de parejas homoparentales, ya eso no es un tabú, yo diría que las mayorías de las unidades a nivel de Venezuela y a nivel mundial también. Entonces hay dos posibilidades, mujer-mujer, hombre-hombre. Cuando es mujer-mujer, entonces se plantean, de acuerdo a lo que vayas a hacer, se puede plantear, obviamente siempre vamos a necesitar el semen de un donante, sí, ya sea de un donante de la unidad, o muchas veces estas parejas traen a una persona, pues, sí, una persona de su entorno. Entonces básicamente aquí hay varias alternativas. Una de ellas va a ser la receptora de ese semen. Sí. ¿Ok? Entonces lo que uno hace es estimular los ovarios de esa paciente y cuando está ovulando, bueno, insemina a la paciente. La otra es cuando se hace una fertilización in vitro. Cuando la fertilización in vitro
obviamente tú tienes que obtener los óvulos de una de ellas Sí. con el semen del donante y luego se transfiere. Básicamente, hay varias alternativas, pero básicamente aquí lo que usualmente se hace es que se utilizan los óvulos de una de la pareja, se fertilizan y se le coloca el embrión a la otra. ¿Okay? A veces puede ser óvulos de la paciente, se fertilizan y se le coloca a ella misma. Perdón, Pero perdón, como para Gustavo, que haya- perdón que te interrumpa. Hay un estudio previo, hay un estudio previo de la calidad de los óvulos de ambas mujeres para No, no, decidir no. cuál, No, porque cuál se eso va como a tomar. Eso es como cualquier pareja que vayan a hacerse un tratamiento de fertilidad. Claro, yo siempre les sugiero que se utilicen siempre los óvulos de la más joven, Ok, porque importante. vamos a tener mayor oportunidad de tener bebé. Ejemplo, si una de ellas tiene 30 y la otra pareja tiene 40, Bien. obviamente yo prefiero utilizar los óvulos de la que tiene 30, porque la de 40 me va a dar una tasa de éxito del 5%, y la de 30 años me va a llegar al 40%. Bien. Entonces, sugerimos, aunque como son pareja, ellas deciden qué es lo que quieren hacer. Claro, pero En la relación recomendación al sería hombre, esa. En relación al hombre-hombre es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar una receptora, una mujer que ponga el útero. Y ahí es donde está el problema. Porque entonces, a ver, ella siempre va a ser un útero en alquiler. Lo que llamamos la Entonces, subrogada. Subrogación, correctamente. Subrogación. Entonces, tiene que haber, y eso es igualito que cuando se hace una subrogación en parejas heterosexuales. Sí. El problema es que tú tienes que confiar mucho en la persona que va a recibir ese... porque, espérate, perdón, son dos cosas diferentes. A ver. Porque pareja hombre-hombre, Sí. bueno, el semen lo va a poner alguno de ellos. Uno de ellos. Pero, claro, pero adicionalmente tienes que buscar unos óvulos También. que puede ser de la misma receptora que va a recibir o de una tercera, o sea, es muy complejo. Una donante. De hecho, una puede ser semen de uno de los varones, una donante de óvulos y el útero de la persona que lo va a recibir. Claro, el útero de la persona que lo va a recibir también puede poner los óvulos, Sí. pero es muy complejo, muy, muy difícil. De hecho, son muy pocos los casos. De hecho, yo nunca he tenido pareja varón-varón. Betania, mi esposa, sí. Ya. Pero es muy poco, muy, muy, muy poco lo que llega a Venezuela, por lo menos nosotros, comunidad. Nosotros sí tenemos un grueso de pacientes homoparentales mujer-mujer.